Y el Celta se va de copas, se va a jugar la Copa del Rey mañana a las 4:15, día de Todos los Santos, en Balaídos, ante uno de los peores rivales que te podía tocar, la Real Sociedad, uno de los equipos pues del mismo nivel que el Celta, un sorteo en el que desde luego ni unos ni otros tuvieron la mejor de las suertes. Mohamed ha desvelado en sala de prensa 9 de los 11 jugadores que van a formar parte del 11 titular. Van a estar Rubén, va a estar Kevin, va a estar David Costas, Néstor Araujo y Junior Alonso en la parcela defensiva. En medio campo sabemos que Lobotka y Okay van a ser titulares junto a una tercera persona que no ha querido desvelar el técnico, que creemos que va a ser Brais Méndez, y arriba, desde luego, lo más importante es que va a estar Yago Aspas, acompañado de Pione Sisto y otro futbolista que tampoco quiso desvelar, que creemos, por la lista de convocados que ha hecho, que va a ser en Remor. Importante lo que ha dicho el técnico sobre Pione Sisto, futbolista sentimental que necesita el cariño y el apoyo y los aplausos de la afición. Pidió que ese run run que existe en la grada se transforme mañana en aplausos para poder ver al mejor jugador danés que podemos ver en la actualidad. Pide aplausos, pide cariño, pide que no se le critique ni cuestione durante el partido y que si al final del encuentro no lo ha hecho bien, pues ahí pues el celtismo decida. Enfrente va a estar la Real Sociedad, que también va a tener bajas importantes y que también buscará ese pase a los octavos de final. Mohamed ha confesado que el resultado ideal para el Celta va a ser un 2-0 y que el objetivo ya no solo de este partido, sino de la temporada es mantener la portería a cero, porque cree que un equipo tan ofensivo como el que planea siempre en cada encuentro, pues que es muy difícil mantener ese objetivo de dejar la puerta a cero, una puerta que mañana estará defendida por el debut de Rubén Blanco.